buenas tardes, bienvenidos a En la Mira, yo soy Nicolás Menacho. El día de hoy vamos a empezar, no sin antes agradecer por supuesto a la Coordinadora Republicana, a La Abeja, a Conectados TV y a todas nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante en materia judicial, básicamente sobre la vía de conciliación. Para ello hemos invitado a Lisette Lozano, ella es especialista en Derecho Penal. ¿Cómo te encuentras, Lisette? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación esta noche para poder hablar de un tema tan interesante como es lo relacionado a la conciliación, ¿no? Lisette, ¿en qué consiste la vía de conciliación? Para tener una amplia noción sobre qué va el asunto, ¿no? En un proceso penal. Ujú. Bien, la conciliación es un mecanismo de solución de conflictos, ¿bien? Y el legislador ha tenido a bien, pues, regular, ¿no? Un mecanismo alternativo de lo que significaría que no necesariamente todos los casos tienen que ir al Poder Judicial. Tenemos conocimiento cómo está la sobrecarga procesal en el Poder Judicial, sobre todo porque implica un alto gasto de presupuesto a nivel de la asignación de recursos económicos a las entidades del Estado, específicamente el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces, como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, acontece la regulación de la conciliación. Este mecanismo, que para mí es bastante rápido en este sentido, permite a los ciudadanos de nuestro país poder acceder a un mecanismo, sobre todo rápido, donde ambas partes que recurren a la conciliación puedan acceder justamente a una solución voluntaria y pacífica. En lugar de esperar años tras años en el Poder Judicial, podrían solucionar rápidamente, por ejemplo, un problema de falta de pago, por ejemplo, alquilaste tu casa a un inquilino, bien, este inquilino se retrasó pues en el pago, te ha quedado debiendo más de 8 meses de deuda como parte justamente de la renta y lo quieres llevar a una conciliación. Agreguemos a ello que en este caso, por ejemplo, incluso como requisito previo para interponer tu demanda ante el Poder Judicial, en el caso, por ejemplo, de deudas, tienes que recurrir previamente a la conciliación. ¿Cuál es el mensaje en realidad que están dando? Es que, señor ciudadano, usted no va a ir a sobrecargar previamente, no va a ir a recargar el Poder Judicial. Previamente trate de solucionar su caso en este mecanismo alternativo de la conciliación. Para eso, este mecanismo alternativo se va a regir por la ley 26872, decreto mediante la cual se aprobó la ley justamente y el reglamento de conciliación, así como también con el decreto supremo 017-2021, JUS. Y Lisette, algo que me causa curiosidad yo, porque bueno, tengo algo de noción sobre derecho, más que todo derecho internacional, por las cosas que he leído también. ¿Tiene algo que ver con el arbitraje? ¿Es Ah, parecido o similar? sí, bien. Este es un mecanismo totalmente distinto, ¿bien? Ujú. Porque en comparación del arbitraje, de lo cual también me encanta esa materia, ¿bien? Pero voy a hacer una distinción previa con la conciliación. Y esto se diferencia por las partes intervinientes y la forma de cómo se resuelve en cada vía los procedimientos. Bien, en el acta de conciliación va a participar, supongamos, yo soy la parte que afectada, por ejemplo, por la falta de pago de la renta, o soy la persona que de repente quiero alimentos para mi menor hijo, dado que hay un padre que no está cumpliendo con los alimentos, hay un aspecto a lo mejor referente, presté dinero y no me han devuelto mi dinero y quiero, en este caso, pues previamente recurrir a la vía judicial, a la vía de la conciliación. Bien, entonces yo soy la parte solicitante, para lo cual tengo que presentar mi solicitud ante un centro de conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia. Bien, entonces veamos que la conciliación está regida por la normativa del Ministerio de Justicia, en este caso, ¿no? Que incluso hace la supervisión a los centros de conciliación y da la autorización a los conciliadores para que puedan llevar justamente estos mecanismos alternativos. Entonces yo soy la parte solicitante, lo presento ante el centro de conciliación, ahí voy a encontrar un conciliador, bien, y esta persona, este centro de conciliación le va a notificar a la parte invitada que en este caso sería el deudor, supongamos, ¿no? O el deudor alimentista. Perfecto. Yo llego a una audiencia, bien, de conciliación y si
nos damos cuenta, hay tres partes, ¿no? La parte invitada, el conciliador y la parte solicitante. El conciliador no va a imponer su criterio. No es que va a decir, bueno, ambos me han traído un caso, supongamos de alimentos, y yo considero que como la ley dice que puedo determinar alimentos hasta el 60%, entonces si usted, señor, gana, supongamos, ¿no? Gana 2.000 soles, entonces de repente yo le puedo poner hasta el monto de 1.200 soles, 60%. Mi voluntad como conciliador. Ese aspecto no hace el conciliador. El conciliador va de acuerdo a la normativa, bien, y a los procedimientos y técnicas. Incluso hay técnicas para conciliar. Cuando uno estudia conciliación, le dicen cómo es que debe identificar el conflicto, qué es lo que debe verificar el momento de verificar los intereses de las partes, si no hay de repente una situación conflictiva se está presentando en el momento de la audiencia, puede llamar a cada uno de forma separada. El hecho es que ambas partes presentan su propuesta de conciliación. Lo único que hace conciliación es ser una guía. Una guía porque tiene el conocimiento, ha sido preparado, ha llevado un curso de conciliación. Ahora vamos a ver con el arbitraje. El Ujú. arbitraje, la parte demandante, la parte del árbitro y la parte demandada. Bien, el arbitraje es como un juicio, prácticamente como una jurisdicción privada donde el árbitro opera como juez. Y lo que decide el árbitro se cumple. En la conciliación no pasa eso. Como les expliqué, en la conciliación, el conciliador trata de que ambas partes hallen la solución. Lo único que hace es guiarlos, pero no imponer su criterio ni determinar ninguna resolución como lo haría, por ejemplo, un árbitro o lo haría un juez. Claro. Entonces, Y en totalmente ese, distinto. ujú. Y un conciliador puede intervenir en un procedimiento conciliatorio como abogado de una de las partes conciliantes en un proceso judicial posterior. No, no, no. Justamente ahí hay un conflicto de intereses. Por eso que incluso, por ejemplo, uno de los aspectos que uno siempre debe tener en cuenta para recurrir a un centro de conciliación, incluso es un mecanismo que supervisa la Dirección justamente de Conciliación del Ministerio de Justicia. Partimos de la autorización de los centros de conciliación. Ningún centro de conciliación puede estar inmerso en un despacho de abogados. Tiene que tener su propio espacio físico, sus propios conciliadores, incluso el conciliador no puede tener conflicto de intereses con las partes. Cuando hablamos conflicto de intereses con las partes, supongamos, yo soy conciliadora, pero aquí hay una de las partes de las cuales mi hermana está asistiendo como abogada. Yo no puedo asistir en esa conciliación. No puede haber conflicto de intereses, porque uno de los aspectos justamente que se toma en cuenta como principio fundamental es justamente que yo tengo que tener en cuenta la neutralidad, el principio de neutralidad. Ujú. ¿Bien? ¿Y cuál? Le Sí. escucho, doctor, le escucho. No, y lo que le estaba indicando entonces, si yo no puedo intervenir, entonces yo no puedo posteriormente ser asesora de una de las partes que previamente pues han recurrido a mi persona para ser conciliadora, porque indudablemente no se estaría respetando el principio de neutralidad. Segundo aspecto, porque mira, Nicolás, esto es muy importante. ¿Qué pasa? Ya sabemos que la emisión justamente de la solución del conflicto, de llegarse a un acuerdo entre las partes, ¿en qué arroja como resultado? ¿Cuál es el resultado del acuerdo de las partes? El acta de conciliación, que es un documento que incluso tiene la calidad de sentencia. Bien, pero si una de las partes no cumple, la parte que en este caso solicitó la conciliación, es decir, como que sería la parte afectada, no es que va a ejecutarlo con el conciliador. Ahí la normativa nos establece que la ejecución de las actas de conciliación que tienen mérito de título ejecutivo tienen que ejecutarse en el Poder Judicial. Te muestro un ejemplo. Vamos a la deuda de pago. La deuda que me deben 80.000 soles. Bien, yo no he podido cobrarle en la vía de repente de la conciliación, pese a que este señor me dijo que me iba a pagar en cuatro partes. Pero ya tengo mi acta de conciliación porque este señor recurrió a la audiencia de conciliación, dimos el acuerdo de las cuatro letras, que se iban a pagar 20.000 en cuatro letras, y se indicó las fechas de pago. Pero este señor, como piensa que no va a pasar nada, entonces incumplió la última letra. Bien, perfecto. Entonces, como yo tengo mi acta de conciliación, yo demando ante el Poder Judicial.
Pero entonces tú me dirías, Nicolás, pero ya no es lo mismo, Lice, entonces ¿para qué fueron a la conciliación? No, la diferencia es la siguiente. Si él hubiese demandado al señor por 80.000 soles del Poder Judicial, se hubiese resuelto en 4 años. Pero como ya tiene el acta de conciliación con título ejecutivo y solamente la palabra es ejecutar, no investigar, no resolver, es ejecutar esa acta de conciliación. Entonces, ¿el juez qué va a hacer? Inmediatamente se presenta la demanda, ni siquiera hace audiencia de pruebas, no sé, el juez no va a verificar si está diciendo la parte de la verdad o en todo caso hay pruebas que lo corroboren, no le da audiencia de pruebas, no dice va a haber acá una determinación de hechos controvertidos, nada de eso, que sería un proceso común. Bien, entonces es posible que este caso, bien, que no ha podido ser justamente materia de que se cumpla el pago, pueda resolverse en la vía del proceso de ejecución en menos a lo mejor de un año, de repente 6 meses. ¿Te das cuenta? Entonces el ahorro de tiempo, el ahorro económico es abismal, ¿no? Es abismal. Entonces, yo aquí, por ejemplo, cuando he visto temas, porque nosotros, por ejemplo, tenemos un centro de conciliación, ¿no? Cuando Mm. hemos enfocado justamente este tipo de casos, si bien ahora, por ejemplo, en los temas de familia, como es en los temas de alimentos, ya no es obligatorio, bien, recurrir a la conciliación es facultativa. Pero al ser facultativa, aún así las personas siguen recurriendo para ir justamente en la vía de conciliación. Porque muchas veces se logra, por ejemplo, alimentos, que podría demorar una demanda de alimentos. La verdad es que dicen que es tuitivo, pero la verdad es que en el Poder Judicial demora tanto que los alimentos pueden pasar un año y aún no se resuelven. ¿Y quién es el Mm. afectado? Son los menores que comen Claro. cada día, que necesitan alimentación, que necesitan educación, medicina, vestido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo Mm. una madre de familia puede esperar un año para que le cumplan con una pensión de alimentos? Entonces, la vía de la conciliación, desde el mismo día que queda suscrita el acta, desde el día siguiente ya justamente es ejecutable, si es que no se cumpliese justamente con lo acordado. ¿Por qué? Porque lo que está indicándonos acá este mecanismo alternativo es, señores, ustedes tomaron el acuerdo, ustedes estuvieron conforme, ustedes firmaron el acta. Entonces, indudablemente, se tiene que respetar los acuerdos. ¿Bien? Y efectivamente eso no tiene opción a revocarse, o sea, no se puede, digamos, anular, por así decirlo, ¿no? Bueno, la única forma, en todo caso, que puede ser materia de anulación es si hubiese habido una suplantación, por ejemplo, ¿no? Y yo Ujú. aquí quiero recurrir justamente y leyendo la ley 26872, me parece bastante interesante, porque antes de pandemia, por ejemplo, los mecanismos de herramientas digitales, como por ejemplo las audiencias online, no estaban reguladas. Bien, justamente a partir por eso es que esta ley 26872, si nos damos cuenta, tiene fecha de promulgación en el 2021. Y en el 2021 nos encontrábamos en pandemia. Indudablemente ya sabemos todo lo que aconteció en pandemia y los centros de conciliación, por las mismas directivas que tenía el gobierno, no podían aperturar y hacer audiencias presenciales. Bien, entonces a partir justamente de toda una reconformación, justamente de directivas por parte del Ministerio de Justicia, se expide esta nueva normativa. Y esta nueva normativa es bien, bien interesante. Y de alguna manera también incluso accesible y facilita mucho en situaciones, por ejemplo, de traslados y todo lo que corresponde a poderse conectar, así como estamos contigo ahorita, Nicolás. Tú Efectivamente. probablemente de repente estés en alguna ciudad del país, yo estoy en Lima, ¿no? O si un momento de repente me quieres entrevistar, estoy, no sé, fuera del país, pero lo que nos está conectando justamente es una herramienta digital, como es el Zoom. Igual como esta herramienta digital, la ley justamente, esta nueva ley del año 2021, a partir de todas las situaciones que aconteció en pandemia, regula todo un marco normativo para poder llevar las audiencias vía online. Pero Ujú. ¿qué aspectos te da a entender a fin de que puedas hacer respetar justamente la confidencialidad, la transparencia, la neutralidad y todos los principios que rodean la conciliación? Es, señores conciliadores, si ustedes van a llevar una conciliación virtual, ojo, buen internet, nada de apagar las cámaras, espacios sin ruidos.
buena banda de internet. Bien, y señores de los centros de conciliación, guarden las grabaciones. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si viene uno de los invitados y es suplantado en su identidad? Es por eso que incluso se realiza también las firmas electrónicas, que tienen que estar previamente registrados en RENIEC. Entonces, son casos excepcionales, pero que también puede darse un supuesto. Entonces, uno de ellos podría, por ejemplo, podría ser la suplantación de identidad. ¿Bien? Efectivamente, doctora. Y ya más o menos para ir cerrando la entrevista, y quisiera que por favor usted lo recalque y lo explique un poco más, ¿no? ¿Cuáles son los casos donde suelen ser más comunes los procesos de conciliación? Para evitarse también los procesos burocráticos que, como usted bien menciona, suele afectar a los niños y sobre todo a las familias que están en una situación donde de repente hay deudores alimenticios, como usted bien mencionó, ¿no? Bien, los casos más recurrentes donde se da necesariamente la conciliación, pese a que es facultativa, son los casos de alimentos. Bien, ya sabemos por la necesidad de los menores de edad que necesitan ser pues justamente sustentados en sus necesidades básicas. Bien, el otro punto son las tenencias. A partir a veces de separaciones conyugales, de convivencia, indudablemente se tiene que discutir el tema de la tenencia. Bien, y uno de los aspectos, ojalá que se pueda tratar más adelante, un aspecto sumamente relevante, por ejemplo, la tenencia compartida, ¿no? Que es uno de los aspectos ya incluso de modificación del código de familia, a fin de poder justamente regular y poder dar la posibilidad de que ambos padres puedan justamente disfrutar de su rol también como padres. El otro aspecto está relacionado, por ejemplo, a las obligaciones dinerarias, temas contractuales también, ¿no? Incluso podríamos comprender que incluso también en materia conciliable hay cuestiones también incluso de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, la conciliación en realidad, ¿no? Estudiada a fondo, es un mecanismo totalmente interesante porque sus beneficios son varios. ¿Verdad? La agilidad del procedimiento, la economía procesal, la transparencia, poder solucionar mi conflicto inmediatamente. Sin embargo, en todo este contexto también hay que ver la validez justamente de las actas, ¿no? Uno de los aspectos de validez justamente tiene que ver con el acuerdo de ambas partes, con la voluntariedad. Yo no puedo exigirle como conciliador, oye, ya firma aquí, ya llegamos a un acuerdo. No, si no quiere, no firma. Por eso es que hay acuerdos totales, acuerdos parciales y también ante conciliación que se levantan sin acuerdo y no hay ningún inconveniente. Bien, como le indiqué hace un momento, a diferencia de un juez y un árbitro, acá el conciliador es solamente una guía, no es que va a imponer su criterio, ¿no? Ujú. Me hace acordar mucho, de repente usted me podría aclarar un poco más a la labor de la diplomacia, ¿no? Que consiste en guiar a ambas partes y que lleguen al mejor acuerdo posible, ¿no? Que me parece muchas veces lo más razonable. Y doctora, me gustaría que usted, por favor, le dé una recomendación a las personas que en este momento estén pasando por un caso difícil, un proceso legal complicado y estas sí estén necesitando, lamentablemente, o de alguna forma, y de alguna forma mejor también, ¿no? Un proceso de conciliación. Sí, bueno, yo lo primero que recomiendo es que puedan asesorarse, ¿no? Si van a recurrir a la vía de conciliación, primero a cerciorarse que el centro de conciliación al que van a recurrir esté debidamente autorizado. Bien. Dos, que en el centro de conciliación les puedan orientar qué documentación se va a presentar, como por ejemplo en los temas de familia, necesariamente tiene que ir la partida de nacimiento del menor, si no, no se puede verificar el trocamiento familiar. Bien, yo puedo decir yo soy el padre o yo soy la madre, pero si no tenemos la partida de nacimiento, por ejemplo, es requisito indispensable, ¿no? En el tema de tenencia también a veces se trata también de ceder un poco, ¿no? No necesariamente, yo he visto, por ejemplo, aspectos relacionados al proceso de tenencia y que como que el hijo es como el trofeo, ¿no? De la guerra encontrada entre los padres, ¿no? Entonces, creo que más allá tenemos que ver sobre la salud mental de nuestro hijo, sus condiciones de vida, la calidad de vida, ¿no? Y con relación, por ejemplo, a aspectos contractuales o de, mayormente el Estado es asesorado por sus procuradores. Con ellos como que es mucho más, no es tanto ese aspecto de falta de capacitación, ¿no? Porque sus procuradores se supone que son abogados y aparte de eso pueden recurrir con toda la capacitación y formación que tienen. El tema está en los aspectos de los ciudadanos particulares, ¿no? En temas de familia, temas comerciales, temas contractuales que les indicaba. Incluso, por ejemplo, en temas de negligencia médica, ¿bien?
por ejemplo, lo que aconteció últimamente, ¿no? Con una de las artistas, donde un médico operó a unas artistas y en ese aspecto de la que le estaba realizando, pues murió, ¿no? Entonces, por ejemplo, la familia en la vía de la indemnización, por ejemplo, podría haber recurrido a solicitarle al médico una indemnización. Bien, si ya no llegaban a una conciliación, entonces podía recurrir a la vía civil. ¿Verdad? Para reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Entonces, miren qué importante, ¿no? Es todo este aspecto, pero siempre debidamente informado y recordar que nadie les puede obligar justamente en el aspecto de la conciliación, en este procedimiento de conciliación, a que firmen un documento. Es por eso que siempre considero que el conciliador primero tiene que estar debidamente capacitado, actualizado, y si más, en realidad, más ciudadanos estuviésemos a cargo justamente de este procedimiento de conciliación, preparados en realidad en metodología justamente de poder llegar a unos acuerdos, como tú decías, como los diplomáticos, ¿no? De los cuales es gente muy preparada, llevan cursos de negociación y todo ello. En realidad, de repente podríamos poner un poquito más de grano de arena para este país. Si nosotros nos damos cuenta de las estadísticas, incluso hubo un encuentro por parte del Ministerio de Justicia hace como un mes, dieron cuenta de la sobrecarga procesal del Poder Judicial, el aumento de más jueces, el aumento de más secretarios judiciales y un presupuesto que siempre hay queja por parte del Poder Judicial que no alcanza. Nos vamos a los juzgados y los expedientes están abarrotados, procesos que demoran 5, 10 años. Entonces, justicia que tarda no es justicia. Yo no puedo hacer esperar a un menor 2, 3 años. Y encima, cuando te vas a hacer seguimiento al Poder Judicial, hay un secretario judicial o un asistente que te trata como que si estuvieses tú, no sé, peseteando una pensión de alimentos. Entonces, creo que con conciliadores conscientes, con personas como, por ejemplo, como este programa, que ayuda justamente a educarse en aspectos alternativos a lo que corresponde justamente a la solución de conflictos, es muy adecuado. Nicolás, si me permites, nosotros tenemos un centro de conciliación que se denomina Reconcilia, un centro de Oh, conciliación que justamente lo formamos a partir de una iniciativa. Si bien es cierto, yo soy abogada penalista, por mucho tiempo sigo litigando en el Poder Judicial, sin embargo, en la parte justamente también de información dije, ¿qué cultura de paz estoy formando hasta la fecha? Yo no puedo ser solamente una abogada de litigio, una abogada donde en los tribunales se tiene que ver, como se dice, solamente el aspecto de conflicto dentro y enfrentarse a un fiscal para defender una libertad, sino también tiene que haber un parte de mi formación, la negociación referida a justamente a la conciliación. Y eso por eso fue mi iniciativa de estudiar, involucrarme en este aspecto de la conciliación. En realidad es un área muy interesante, muy enriquecedora y que indudablemente, ¿sabías tú, Nicolás, que para ser conciliador tú no necesitas ser abogado? ah, qué interesante. No, 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 No no sabía. necesitas ser abogado. Conozco muchos psicólogos, muchos ingenieros que cuando conocen el tema de la conciliación les apasiona y dice, ¿cómo es que no necesito ser abogado para ser conciliador? No, el conciliador no necesita ser abogado, pero sí tiene que llevar el curso de conciliación. El abogado que supervisa la labor de conciliador, que en este caso es como el director o el supervisor del centro de conciliación, ellos sí necesitan ser abogados. Bien, es decir, Nicolás, por ejemplo, si un día dices, voy a estudiar conciliación y voy a conciliar en un centro de conciliación. Muy bien, te pueden dar tu caso de conciliación, pero cuando ya se va a llegar al acuerdo, a la plasma del acuerdo, eso sí lo revisa el abogado. ¿Por qué? Porque muchas materias están reguladas por el derecho. Pero para llegar a un acuerdo, para poder dialogar con las partes, tú no necesitas ser abogado. Bueno, el dato es interesantísimo para mí. A mí siempre me ha interesado mucho la diplomacia. Me parece un campo sumamente interesante que en algún momento me Sí. gustaría verlo a profundidad. Ajá. Pero, como usted bien menciona, doctora, y esto va para todas las personas, creo que si están pasando por un proceso complicado, qué mejor que conciliar, ¿no? Como usted bien lo menciona. Y Ujú. muchísimas gracias, doctora, por la entrevista. Realmente ha sido muy grato tenerla acá. Esperamos volver a tenerla en otra próxima oportunidad, de hecho. Claro, cómo no, Nicolás, encantada de poder participar en la solución de consulta, de pronto una próxima oportunidad o un tema que se refiera a todo lo que corresponde a temas de conciliación. De repente podemos tratar conciliación en familia específicamente en un Sí, próximo programa y yo encantada para traer casos concretos, poder comentarlos, también errores que ha habido en las actas de conciliación
casos en los que no se podía ejecutar también el acto de conciliación, porque en realidad a veces no lo hizo bien el conciliador. Este tema es bien extenso, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ahora hemos tratado, como dice, aspectos fundamentales y trascendentales que ya pueden servir como orientación, por lo menos de inicio, a nuestros oyentes. Gracias. Efectivamente, muchas gracias, doctora. Gracias. Buenas noches.